Me acompañarían un momentito, puestos de pie, con la idea de que circule la sangre. Acompáñenme de pie y hacer una declaración de fe que me gusta hacer antes de iniciar algún mensaje con la idea de recordar algo. Di después de mí: cerca de mí está la palabra, en mi boca y en mi corazón. Esta es la palabra de fe que predico, que he confesado con mi boca que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, porque Él resucitó. Dale un aplauso al Señor, reconoce el favor de su resurrección, y aquí estamos ahora, y el Señor resucitó para caminar con nosotros. Toma tu lugar, por favor. Muchas gracias, y voy a permitirme leer, porque uno luego, ¿qué puede predicar? Mejor leemos la palabra y que el Señor hable a nuestros corazones. Me voy a atrever a usar la Nueva Traducción Viviente para poder hacer énfasis en algunas cosas. Lucas, capítulo 24, a partir del verso 13. Lucas 24, a partir del verso 13. Pueden seguir la lectura en la pantalla. Ese mismo día, es mi voz de locutor. Dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto, gracias, Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Es la voz de Cleofas. ¿No suena así, Cleofas? ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de 1 hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad, se le apareció a Pedro. Me emociona. Y en esta versión me impresionan más los de pronto. De pronto apareció, de pronto desapareció. Porque el Señor apareció cuando necesitaban escuchar la verdad, y desapareció cuando entendió que habían entendido su presencia. Y yo tengo un énfasis para este mensaje, que es el siguiente:
que está en el verso 32. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Vamos a ver entonces. Jesús resucitó y caminó con sus discípulos. Esto a mí me enseña, espero a ti también, que eso mismo Él hará con nosotros. Y para mí no es una metáfora, no es una historia, es una promesa. Si tienes tu Biblia, recuerda lo que dice Mateo 28:20. Está hablando de la gran comisión y en el cierre dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y he aquí, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y amado, yo creo que eso es motivo de reconocer su gracia, su poder y su gloria, y que tú digas: sí, Señor, gracias. ¿Por qué no le das un aplauso de agradecimiento a aquel que está contigo hoy, estuvo ayer y va a estar mañana? De eso se trata. Este mensaje es que Jesús resucitó para caminar con nosotros. Ahora, la verdad es que sí es una promesa condicionado a la primera parte del versículo: enseñar a otros las cosas que Él nos ha mandado. En palabras simples, hacer discípulos. 5 segundos de reflexión. ¿A quién estás discipulando este día? ¿Yo? Sí, tú. Sí, tú. Allá, de atrás, el de azul. ¿A quién estás discipulando? Pero tengo... No, a alguien tienes que estarle enseñando. No es que le estés dando un curso de homilética o de hermenéutica o de eso que confunde a las personas, de teología. No. Se trata de que tu vida está haciendo influencia a alguien más que dice: no, pues sí tiene razón, lo que hace es exactamente lo que dice. Porque el discipulado tiene que ver con eso. Un discípulo es aquel que sigue al maestro. Si tú tuvieras oportunidad en alguna ocasión, tú vas a Israel, por ejemplo, en Jerusalén, tú puedes encontrar algunos rabinos que van caminando. El rabino va caminando así. Y atrás pueden venir 2 o 3 jóvenes caminando exactamente igual que él. Y eso es la señal de que ellos son sus discípulos. Porque ellos están tratando de imitar todo lo que Él hace, lo que dice, el yugo al que Él se ha atado de la Escritura, lo que Él cree, lo que Él piensa, lo que Él vive, lo que Él expresa, y ellos lo están aprendiendo, pasando tiempo con Él. ¿Sabías que eso es lo que pasó con los discípulos? Jesús, entendemos por la Escritura y porque muchas veces vemos que se refieren a Él como rabí, maestro, como rabino. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús se vestía como rabino, hablaba como rabino, caminaba como rabino, era un rabino. Y los rabinos escogen a sus discípulos antes de los 12 años, o a los 12 años máximo. Entonces tú vienes y encuentras esos 2 muchachos, yo calculo que uno tendría 30 y el otro 19, ¿no? Pedro y Andrés, le dicen: vengan, síganme, los haré pescadores de hombres. Esa no es una frase casual, ni emocional. Es el llamado que un rabino le hace a un joven, a un niño, para que lo siga. Y sus padres se emocionaban, porque no habría mejor gusto que saber que un rabino había tomado a tus hijos como discípulo. Y este rabino de 30 años estaba llamando a un viejito de 30 que era Pedro. Yo pienso, yo eso creo, no sé. Y a su hermano Andrés, que quizás era más joven: sígueme. Por eso dejan todo y lo siguen, ¿no? ¿Alguno de ustedes tuvo la mala cosa de haber tenido que recursar un año en la secundaria, en la preparatoria? No levanten su mano, no se avergüencen. En México la preparatoria se hace en 3 años. Yo le hice en 6, aleluya. Sí, era un vago, yo no tenía a Jesús en mi corazón, hablemos de eso. Pero, ¿sabes qué? Cuando Jesús me alcanzó, consideré que era importante empezar a poner en orden mi vida. Y Dios me guardó. Y pude, sin la mínima oportunidad, por todas las materias que yo debía en la preparatoria, el Señor tuvo favor de mí y pude entrar a la escuela superior, terminar mi carrera y darle gracias al Señor por eso. Porque se puede. Y es el caso de estos 2.
Y ahí van Pedro y Andrés y luego agarra a su hermano, a Juan y a su hermano y también lo siguen porque él era un rabino. Entonces nosotros tenemos esa misma responsabilidad hoy día. Si Jesús camina con nosotros, es porque somos sus discípulos. Y el mismo principio opera para aquellos a los que tenemos que estar siendo influencia. Bueno, pero continúo. Vamos a enfocarnos en la promesa de su permanencia con nosotros durante el camino. Él camina con nosotros, amén. Esto es un hecho real. Ahora, el punto es, ¿nos damos cuenta? Si te fijas cómo estos dos personajes que van caminando no descubren que es Jesús el que está con ellos. Cada uno de nosotros ha caminado un camino, distintos caminos. Algunos por la voluntad propia, yo quiero esto. Otros por las circunstancias, porque hay situaciones que nos empujan a un camino. Algunos caminamos sin Cristo. Otros tuvieron ciertas experiencias quizás negativas que los alejaron de Cristo. Otros hemos caminado con Cristo y hemos experimentado su favor, su gracia y su poder. Otros más, aún conociendo de Cristo, caminaron sin Él, o al menos sin darse cuenta porque Él estuvo presente. ¿Sí me estoy explicando? Habemos todo este grupo de personas. Hay los que no quieren caminar, no saben y no desean y no están, listo. Hay los que anhelamos eso y sabemos que está, o debemos saberlo por esta palabra. Pero también están los que conociendo, sabiendo, no les importa y quieren caminar su camino. Y ellos tendrán que rendir cuentas también. Entonces, para poder llegar a un punto de enseñanza de cómo Él camina con nosotros, tomemos el ejemplo de los caminantes de Emaús y vayamos avanzando al menos en 5 cosas. Primero, caminaban fuera de Jerusalén, se estaban yendo como decepcionados de lo que habían escuchado la resurrección, pero no la creyeron. Se jalaron camino allá para Emaús. 11 kilómetros caminando. Los que tenemos experiencia en caminar, si vamos a buen paso, haremos unas 3 horas. ¿Están ahí conmigo? 11 kilómetros en 3 horas, 4, bien se puede. Y ese fue el camino que fueron caminando con Jesús. Tengo una reflexión para ti. Piensa, ¿cuántas veces por las circunstancias nos alejamos de la presencia de Dios? Platicábamos con la pastora María en la mañana que si habíamos perdido a alguien en la iglesia durante la pandemia. Sí, a 2 hermanos preciosos que estaban cerca de nosotros. Uno de ellos nos había pedido orar porque deseaban irse a otro estado y levantar una obra bajo nuestra cobertura. Sentían fuerte el llamado, estaban decididos a irse. Nos hizo una cita en plena pandemia, los atendimos el viernes por la noche, oramos por ellos, los bendijimos y el lunes cae al hospital enfermo. Una semana después fallece. No nos contagió, tranquilos. Nos contagiamos luego en una carne asada ahí con los de alabanza, esos de alabanza. ¡Híjole! Pero todo bien, gracias a Dios. Y esas circunstancias a veces nos hacen caminar hacia Emaús, olvidándonos de la presencia del Señor. Algunas como esas, hay otras. Ahora, ¿qué es la actitud de Cristo? ¿Qué es la actitud que debemos tener en Cristo? Permanecer en su presencia. Porque, ¿cómo podríamos apartarnos de ella? ¿Te recuerdo algo? ¿Me permiten? No, pero respondan. Sí, dígalo, pastor. Gracias por los 2 o 3 que aceptan. Salmo 139, verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay cómo. Ahora, amados, yo les invito a esto. No importa la situación fácil o difícil que enfrentemos. Él camina con nosotros. ¿Tienes derecho a huir? Sí, bien puedes. Pero yo te diría, mejor no huyas. Abre tus ojos espirituales. Segunda cosa,
En el versículo 15, discutían entre sí. Si ves que uno luego ahí, no sé ustedes, pero mi esposa y yo a veces disertamos profundamente sobre algunos tópicos. No peleamos, disertamos. No discutimos, argumentamos sabiamente conforme a la palabra y yo amorosamente acepto la resolución. Y te callas. Amén. Soy un hombre sujeto a autoridad. Y entendemos, ¿verdad? Algunos fueron testigos en este campamento cuando nosotros traíamos una dotación especial de picos. Para los que no saben lo que son los picos, son un panecito nicaragüense relleno de queso con azúcar delicioso, del cual soy adicto, y llevamos unos. Y el otro día en la noche, ya habíamos cenado todo, me acerqué a la canasta de pan, saqué un pico de los doraditos. Dejen de babear. Y entonces volteé a ver y mi esposa me vio, levantó la ceja derecha e hizo así. Yo guardé el pico, me acerqué y la pastora María y el pastor que estaban botados de la risa porque dice, hermano, soy sujeto a autoridad. Es que me está cuidando porque sí corro peligros y como muchos carbohidratos. Entonces, siempre habrá discusiones entre nosotros, ¿sí o no? Estos discutían. Pero mira lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios sobre este tema. Ellos discutían cosas doctrinales, cuestiones de preferencias, de liderazgo. Y el apóstol Pablo les dice esto. Pues algunos de la casa de Cloé, 1 Corintios 1, verso 11, me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Y otros, yo soy de Apolos. O yo soy de Pedro. O yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. Porque ahora, ¿puede decir que fue bautizado en mi nombre? Ah, sí, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Fíjate cómo todos discutimos, todos, pero esta es la reflexión para cada uno de ustedes esta mañana. ¿Estaremos discutiendo cosas innecesarias en vez de enfocarnos en la mutua edificación y el amor de Cristo? ¿Cuál sería la actitud en Cristo? Esta es la actitud que yo descubro por la Escritura. Escuchar con amor las opiniones de otros, sin emitir juicio, dándoles la oportunidad de que Dios les ilumine por su palabra la verdad. ¿Cómo fue? Jesús resucitó, amado, y está caminando a tu lado. Y tú puedes estar discutiendo con alguien un argumento, una situación en la que quieres tener razón. Pero qué mejor que en vez de estar haciendo o discutiendo cosas innecesarias, nos llenemos del amor de Dios y entonces permitamos que sea Dios el que los ilumine por medio de su palabra. Déjalo ahí. Nosotros tenemos discusiones a veces muy complejas en la iglesia. Situaciones de hermanos que quieren una cosa, otros quieren otra cosa, y ponemos la palabra delante de ellos. No tenemos otra opción. ¿Están ahí conmigo? La tercera cosa que puede acontecer cuando caminamos con Jesús es dudar de Él. Estos dos discípulos que iban caminando a Emaús, especialmente este Cleofas, ese nombre es diferente, ¿no? Si tienes un hijo y le llamas Cleofas, te vas a acordar de mí. Te sugiero que no. Dudaron de la resurrección. Ellos como discípulos escucharon del Señor la doctrina, la promesa y el sentido de su muerte y su resurrección. ¿Cuántas veces Jesús les dijo, pero me es necesario morir? Me es necesario ir a Jerusalén y ser humillado por los sacerdotes y entregar mi vida por el pago de los pecados? ¿Cuántas veces no le escucharon? Y sin embargo, dudaron de la resurrección. Reflexión. ¿Dudamos de nuestra fe cuando las circunstancias nos alcanzan?
Hello. No, ahora no te sientas incómodo si es tu caso. Yo he dudado de mi fe cuando ciertas circunstancias me han alcanzado. Esto que les voy a compartir, no sé si ya lo hice la ocasión pasada, pero lo viví. Hace 5 años viví depresión, con todo lo que implica, incluido el deseo de suicidarme. ¿Qué tuve que hacer? Pedir ayuda. En primer lugar, ver el sufrimiento de mi esposa, porque ella no soportaba ya más esa introspección enfermiza a la que uno se mete. Porque además parecía un hipócrita a sus ojos. Porque yo iba y predicaba a la iglesia, iba y convivía con la gente. Pero llegaba a la casa, me sentaba en una esquina de mi cama y ahí me quedaba largo tiempo sin nada más que pensar y pensar y pensar. ¿Cómo desaparecer de esta tierra sin más motivos? Cuando eso nos alcanza, dudamos de nuestra fe. Y nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? ¿Sabes? Uno de los mejores consejos que he recibido en mi vida fue del pastor Gerardo. Me dijo: Lalo, apártate un tiempo, toma tu Biblia y métete con Dios. Y yo busqué eso un momento. Pero aún así seguía yo metido en eso. Llegó una hermana, predicó un mensaje, pidió que aquellos que tenían un espíritu de muerte pasaran al frente. Nosotros habíamos llevado un grupo de hermanos de la iglesia a ese congreso, a ese entrenamiento de guerra espiritual, y soy el primero en pasar. Y la hermana se puso bien. ¿Conocen a Susan Combs, hermana Susan? Ella fue. Y me vio pasar, oró por mí, me bendijo y fue de chismosa con los pastores Holland. Ya la perdoné. Los pastores Holland de inmediato nos buscaron y fue una bendición su apoyo. Porque yo estaba dudando de mi fe, de mi salvación. ¿Y sabes cuál fue su ayuda principal? Ponerme a trabajar. Me conocen muy bien. Y nos mandaron a mi esposa y a mí a Cuba, a predicarle a pastores de Cuba. Y cuando estuve allá vi la situación tan realista, mi corazón se fue sanando, porque ¿de qué me quejo? ¿De qué me quejo teniendo todas las ventajas que tengo en mi ciudad, todas las ventajas que tengo con la gente preciosa que me rodea y esta preciosa familia de la fe con todas las limitantes que hay? Siguen adelante y siguen adelante y siguen adelante. ¿Dudas de la resurrección? ¿Dudamos de nuestra fe cuando las circunstancias nos alcanzan? Yo te invito a esto: cuando tengas esas dudas, ponte en una actitud como la de Jesús, a la manera de Job. ¿Todos recuerdan a Job? Job capítulo 1, verso 21. Cuando ya le aconteció todo lo peor que le puede acontecer a un ser humano, todo lo peor. Perdió todo: hijos, propiedades, animales, todo. Aparte, el Señor le dejó a la suegra. Dios mío. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. ¿Qué si no va bien la cosa? Él está caminando a mi lado. ¿Qué si no todo es excelente? Él está caminando a mi lado. El salmista escribió en el Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Yo soy un recogido del Señor. ¿Y tú? El Señor resucitó para caminar con nosotros. Y van caminando los discípulos y pues no se daban cuenta, discutían. ¿Qué hace el Señor? Les presenta las Escrituras. ¿Cómo está tu relación con Dios a través de la Escritura? Mira, en el versículo 27 el Señor les abre las Escrituras para mostrar todas las pruebas de la resurrección desde la dinámica profética. El Señor mismo les dio un último discipulado personal.
Recuerdan que Isaías escribió que como cordero fue al matadero y no emitió una sola voz. Yo me imagino esa plática con el Señor, hermosa. Esta es la pregunta. ¿Estamos leyendo diariamente las Escrituras y discipulándonos a través de ellas? Si no lo estás haciendo, hazlo. Gracias. Allá en Mundo de Fe, hace muchísimos años, hará unos 15, 14 años más o menos, una hermanita nos entregó un librito, un cuaderno, y lo vimos y estaba todo en blanco. ¿Qué es esto? Pero no tenía más que donde escribir fecha, versículos y rayas. Y digo, es que esto es lo que hacíamos en una iglesia allá en no sé dónde, ¿no? Bien lejos. Qué padre. Y que nos fusilamos la idea. Perdón, el Señor nos iluminó para creativamente crear algo que llamamos Mi Diario de Fe. Un documento en donde ponemos una lectura diaria basado en alguna de las muchas aplicaciones que hay hoy. Usamos YouVersion. En esta ocasión estamos siguiendo el modelo de la Iglesia Mundo de Fe México, que es un cuaderno que lleva todo el Nuevo Testamento para leerse en un año, y todos los días leemos un solo capítulo. El lunes hacemos una reflexión sobre las bendiciones de Jesús para equiparnos, para predicar el Evangelio a otros, porque se trata de compartir. Y ahí vamos todos los días, un capítulo. Estamos acabando el libro de Lucas en esta temporada, y ahí vamos escribiendo, tomando notas, y vamos ahí, y Dios refresca precioso. El Señor mismo les dio este discipulado personal a ellos. ¿Qué es lo que te invito a tener? Una actitud como la del Señor, una actitud humilde y enseñable. Que tú puedas decir como el Salmo 119, versos 111 y 112 dice: tus enseñanzas son mías, son la alegría de mi corazón. He decidido cumplirlas para siempre y hasta el fin. Aprópiate de la palabra, amado. Amadas que me escuchan, aprópiense de la palabra. Hay que disfrutarla. Mira, yo sé que hay cosas que no te van a gustar. ¿A quién le gusta leer el primer libro de Crónicas? Y el hijo de este, híjole, man. Yo sé, y de repente se te abre la oración de Jabes. Pero hay que leerla. Y luego, ¿a quién le gusta leer las genealogías? Léelas. Puedes tener nombres para tus futuros hijos, ¿no? Si hubiera tenido un hijo varón, ¿sabes cómo lo hubiera llamado? Deuteronomio. Hermoso nombre. Todos se ríen, qué feos son. Ahora, lo que no les he dicho es que yo se lo hubiera puesto en hebreo. Y entonces se hubiera llamado Devanim Vélez Guzmán. ¿Cómo lo sé? Por la palabra. Y sé que Dios es así fiel. Ahora, si me permiten cerrar este tiempo, es la quinta enseñanza, pero es el cierre de este mensaje, que es lo que quiero proclamar sobre sus vidas. Pero acompáñenme de pie porque quiero toda su atención. Es donde culmino, es la quinta enseñanza de este camino de Emaús, esa resurrección del Señor para caminar con un par de discípulos necios, enojones, decepcionados, que se van a Emaús bien enojados, 3 horas de camino, pero ¿vas a creer que de regreso hicieron una? Yo creo que estos cuates se fueron volando emocionados de haber tenido la experiencia de haber hablado con Jesús y ser testigos de la resurrección, como otros 500 más que lo vieron y dejaron testimonio escrito históricamente de esa resurrección. Y esta es la quinta cosa que el Señor me dejó ver en este pasaje. Les fueron abiertos los ojos. ¿Será que necesitamos más comunión con el Señor para que podamos reconocer que Él está con nosotros? ¿Qué actitud podríamos desarrollar? Yo creo que es esta: buscar a través de la adoración, de una adoración diaria, una mayor comunión con Dios. Si logramos eso, nuestros ojos van a ser abiertos y vamos a transitar esta vida con éxito. Juan capítulo 4, verso 23. Dios es espíritu.
y los que lo adoran. Para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el Espíritu. Porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ya ha llegado. Tú y yo somos el legado de esa adoración abierta. No requieres haber nacido de una sangre en particular o haber necesariamente sido de la tribu de Leví para formar parte del equipo levítico de la alabanza. No se requiere eso. Ni siquiera se requiere que toques un instrumento. Es suficiente con que tengas una actitud humilde y comprendas que adorar en el hebreo significa postrarse y reconocer todo lo que Dios es. Él es el primero y es el último. Él es todopoderoso. Él es todo conocimiento. Él es el que camina a mi lado. Él es el que está a la diestra del Padre intercediendo por ti. En una ocasión recuerdo que hoy, o sea, el Señor está, a ver, Dios, su diestra. Jesús dice: papá, compréndelo, está joven, sí es medio bruto, pero sabes, yo di mi vida por él, ayúdale. Y el Señor me ayudó, porque está a la diestra del Padre. Él es el que resucitó y que por su palabra tú y yo debemos valorar, comprender, aprender, abrazar, que camina con nosotros. Aquí está. Te va a servir para tener certeza, pero sabes también para qué te va a servir, para cuando estés a punto de comer eso que sabes que no debes comer. Y no me refiero a una pupusa de queso con chicharrón. ¿Sabes de qué hablo? Vas a decir no, ¿verdad, Señor? Y entonces apagas tu computadora y te alejas. Ese mismo Señor que está caminando contigo es el que te va a hacer tomar una buena decisión. Señor, pero es lo que yo quiero. ¿Es lo que tú quieres? Quizás el Señor te diga: mira, te voy a acompañar hasta que descubras realmente qué es lo que yo quiero. Y qué duro es eso, ¿no? Pero es una compañía. Y tú vas viendo que las circunstancias se van sumando, y aquello que tú querías, el Señor te permite hacerlo. Es lo que muchos conocen como la voluntad permisiva de Dios. Pero Él está contigo. Pero qué mejor es cuando digas: no, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. Así, ¿cómo ves? Dice: vamos, entonces, yo quiero que vayamos por acá. Pero Señor, Managua está re lejos. Sí, pero tú te comprometiste como hermano con Gerardo a apoyarlo cada vez que te lo pida. Está bien, Señor, vamos. Y aquí estamos, porque el Señor camina con nosotros. Y ustedes quizás no sepan, y los papás de los jóvenes que fueron al campamento, espero que les estén dando testimonio de la bendición que fue para cada uno de nosotros. Mi esposa y yo no fuimos a enseñar, fuimos a aprender de estos jóvenes. Valentía, humildad, disposición, obediencia. Qué lindo ver una generación transformada. ¿Sabes por qué? Porque Jesús camina con sus pastores, porque Jesús camina con nosotros, Jesús camina contigo. Para eso resucitó. A ti, Señor, y solo a ti sea toda la gloria, hoy y siempre. Y tu favor, Señor, venga sobre cada una de las familias aquí representadas, para que cada uno de ellos camine con la convicción de que tú estás con ellos. Guárdalos, sosténlos, fortalécelos, guíalos, y en todo, Señor, tú seas y sigas siendo su Dios, su Señor, su Salvador. Y gracias porque caminas con nosotros. Y solo me resta bendecir esta preciosa casa, y que este mensaje realmente les ayude a caminar con la certeza de que tú caminas con ellos, que no están solos
y que les ayudarás a tomar buenas decisiones. Gracias, Señor, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Muchas gracias.